Dejé la pluma estilográfica sobre la superficie pulida de la mesa de roble. El chasquido seco resonó en el silencio de la oficina cerca de las 9 de la noche. La luz blanca y cruda de los LEDs del techo se derramaba sobre mí, reflejando el cansancio de mi rostro en el cristal negro de la pantalla apagada del ordenador. 6.000 euros al mes. Una cifra con la que muchos sueñan, pero que pesaba sobre mis delgados hombros como una losa de granito. Yo, Sofía García, de 35 años, directora de ventas de una multinacional, sentía que me habían exprimido hasta la última gota de energía. El tono familiar de un mensaje de WhatsApp volvió a sonar desde el teléfono que descansaba a mi lado, insistente como una llamada que nunca cesa. No necesitaba mirar para saber quién era. Mi suegra Pilar. Mi mano se detuvo en el aire dudando si coger el teléfono, pero sabía que si no respondía de inmediato, llamaría. Y cuando ella llamaba, nunca era para una conversación corta. Respiré hondo, tratando de reunir la última pizca de paciencia que me quedaba tras un largo día de reuniones y gestión de crisis. La pantalla del móvil se iluminó y tal como esperaba, era un mensaje de Pilar. Sofía, hija, este mes tenemos muchos gastos. Las facturas de la luz y el agua han subido. Pronto es el aniversario del abuelo y necesito comprarle más vitaminas a tu padre. Con 800 euros, no llegamos. ¿Qué tal si este mes nos envías 300 euros más y lo dejas en 1100? A ti, con lo que ganas, no te supone nada. Ayudar un poco más a tus suegros no es gran cosa. Al leer el mensaje, un sentimiento de amargura e impotencia me oprimió el pecho. Era la misma historia de todos los meses, una canción que nunca cambiaba. Los 800 euros de ayuda familiar que enviaba puntualmente el primer día de cada mes, sin un solo día de retraso. En su pueblo, esa cantidad era suficiente para que una familia viviera cómodamente. Sin embargo, para mi suegra, nunca era bastante. Siempre tenía cientos de excusas para pedir más. Cansada, me recliné en la silla. Las imágenes de mis años de matrimonio surgieron en mi mente, tan nítidas como una película a cámara lenta. Cuando decidí casarme con Javier, pensé que había encontrado un puerto seguro. No era rico ni excepcionalmente talentoso, pero tenía un aire bonachón y una familia que yo creía normal. Con mi alto salario y mi carrera en ascenso, no me detuve a hacer cálculos. Creía firmemente que un matrimonio consistía en compartir las cargas. Si yo tenía más medios, era natural ayudar a la familia de mi marido. Nunca imaginé que mi generosidad se convertiría en una obligación, en un deber. Justo después de la boda, mi suegra sugirió sutilmente que nos fuéramos a vivir por nuestra cuenta para tener más libertad, pero que debíamos responsabilizarnos de los padres cada mes. Esa responsabilidad empezó con 300 euros, luego subió a 500, a 800, y de repente, el hermano de Javier necesitaba dinero para cambiarse de moto, y su hermana, para un portátil nuevo. Todo salía de mi bolsillo. Mi marido Javier, en lugar de actuar como el pilar de la familia, asumió con naturalidad que todo era mi responsabilidad. Tenía un trabajo de oficinista sin pena ni gloria, con un sueldo que apenas le llegaba para sus gastos y sus videojuegos. Todos los costes de la casa, grandes y pequeños, desde la comida y las facturas hasta las compras y los compromisos sociales, dependían de mi nómina. Recuerdo una vez que me senté a hacer cuentas. La cantidad que había dado a su familia durante casi 10 años, incluyendo la reforma de su casa, el dinero para sus hermanos y las ayudas mensuales, superaba los 100.000 euros, una cifra astronómica con la que podría haber comprado otro apartamento. Y aún así, a sus ojos, mi contribución nunca era suficiente. Daban por sentada mi entrega, como si yo fuera una máquina de imprimir billetes que nunca se cansaba. Apagué la pantalla del teléfono sin responder al mensaje de Pilar. Estaba demasiado agotada para discutir, para explicar. Solo quería llegar a casa, sumergirme en un baño caliente y dormir profundamente. Pero esa idea se desvaneció rápidamente. Al llegar a casa, encontraría a Javier repantingado en el sofá, con los ojos pegados a la televisión, jugando a la consola. Y la primera pregunta que me haría sería, cariño, ¿qué hay para cenar? La soledad me envolvió de repente. Una soledad gélida en mi propio matrimonio, en la misma casa que había construido con todo mi esfuerzo. Me pregunté para qué servían 6.000 euros al mes si no tenía ni un segundo de paz, ni una sola persona con quien compartir de verdad mis preocupaciones. ¿Para quién estaba viviendo? ¿Para un marido perezoso y una familia política con una avaricia sin fondo? ¿O simplemente existía como una sombra, como una herramienta para ganar dinero y nada más? Esa pregunta se clavaba en mi mente, dolorosa y sin respuesta. Últimamente, me había dado cuenta de que estaba adelgazando a ojos vista. El vestido de oficina que había comprado hacía solo unos meses ahora
me quedaba holgado en la cintura. Al principio, pensé que era simplemente por el estrés del trabajo y por no comer bien. A menudo me saltaba el almuerzo para terminar tareas, y por la noche, llegaba a casa tan cansada que apenas comía algo rápido. Javier nunca se fijaba en esos cambios en mí. A sus ojos, yo seguía siendo la mujer fuerte e independiente que podía con todo. Pero entonces empezaron los dolores, una molestia sorda en el bajo vientre, cada vez más frecuentes. No eran agudos, pero sí persistentes, dejándome una sensación de malestar y agotamiento. Elena, mi única y mejor amiga después de escucharme, me ordenó con cara seria que me hiciera un chequeo médico completo de inmediato. No puedes tomarte tu salud a la ligera, Sofía. ¿De qué sirve ganar tanto dinero si no tienes salud? Haciéndole caso, organicé mi agenda y fui a una reconocida clínica privada de la ciudad para una revisión. No se lo dije a Javier ni a nadie de su familia. No quería oír sus comentarios superficiales, sus preguntas vacías de toda sinceridad. Quería afrontarlo sola. La consulta estaba tranquila, y el olor característico a desinfectante me puso un poco nerviosa. Después de un análisis de sangre y otras pruebas básicas, me mandaron a hacer una ecografía abdominal. La doctora que me atendió era una mujer de mediana edad, con un rostro afable pero una mirada muy seria. Deslizó cuidadosamente el transductor por mi abdomen, con los ojos fijos en la pantalla en blanco y negro que tenía delante. El silencio era tal que podía oír los latidos de mi propio corazón. ¿Suele tener dolores en el bajo vientre?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Sí, a veces. Últimamente, con más frecuencia, respondí, intentando mantener la calma en mi voz. Ella no dijo nada más, pero frunció ligeramente el ceño. Amplió una zona de la pantalla y me la señaló. En el ovario derecho tiene una masa anómala, de unos 6 centímetros. Lo llamamos tumor. Para determinar si es benigno o maligno, necesita hacerse pruebas más específicas, como un TAC y un análisis de sangre para buscar marcadores tumorales. Se me taponaron los oídos al escuchar la palabra tumor. Todo a mi alrededor pareció volverse borroso. Tumor, cáncer, palabras aterradoras que solo había oído en las películas o en las historias de otros, y que ahora podían estar directamente relacionadas conmigo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí la garganta seca, incapaz de articular palabra. La doctora, pareciendo comprender mi pánico, me puso una mano en el hombro con suavidad. Su voz se tornó más cálida. No se preocupe antes de tiempo. Muchos casos resultan ser quistes benignos, pero no podemos ser complacientes. Debería hacerse las pruebas pronto para tener un diagnóstico y un tratamiento a tiempo. Le prepararé el volante. Salí de la consulta como un autómata. El papel que llevaba en la mano pesaba 1 tonelada. Caminé sin rumbo por el pasillo desierto de la clínica, con la mente en blanco y un miedo invisible estrujándome el corazón. Tenía miedo a morir. Tenía tantos planes por cumplir, tantas ambiciones, pero lo que más me aterrorizaba era pensar que, si de verdad me pasaba algo grave, ¿quién estaría a mi lado? ¿Javier o su familia? Ese pensamiento dibujó una sonrisa amarga en mis labios. Podía apostar a que, si les daba la noticia, su primera reacción no sería preocuparse por mi salud, sino por el hecho de que su cajero automático personal estaba a punto de averiarse. Me dejé caer en un banco del patio de la clínica, sintiéndome completamente sola. El cielo de la tarde estaba gris y plomizo, un reflejo exacto de mi estado de ánimo. Por primera vez en mi vida, sentí que el dinero que tanto me había costado ganar no tenía ningún sentido. Podía comprarme una casa de lujo, un coche de alta gama, pero no podía comprar una palabra de consuelo sincero, un hombro en el que apoyarme en mi momento de mayor debilidad. Después de una noche en vela, decidí que debía contárselo a Javier. A fin de cuentas, era mi marido, el hombre con el que compartía mi vida. A pesar de toda la decepción que sentía hacia él, en lo más profundo de mi ser aún albergaba una pequeña esperanza de que, ante una cuestión de vida o muerte, cambiaría y mostraría la responsabilidad de un esposo. Elegí el momento en que acababa de despertarse, cuando su mente estaría más despejada, para llamarle. Hola, cariño. Tengo algo que decirte. Mi voz sonaba algo ronca por la falta de sueño. Sí, dime, estoy con mi madre mirando muebles. Se ha empeñado en comprar un aparador nuevo para el salón. La voz de Javier al otro lado sonaba impaciente, mezclada con el murmullo de gente a su alrededor. Mi corazón sintió una punzada. Mi suegra, otra vez mi suegra. Respiré hondo, intentando reprimir mis emociones. Ayer fui al médico. Dice que tengo un tumor en el ovario y que necesito hacerme más pruebas. Contuve la respiración, esperando su reacción. Hubo unos segundos de silencio. Oí cómo le decía a alguien en voz baja:
Mamá, mira tú este modelo, ahora te alcanzo. Luego se volvió a mí, con un tono que parecía un poco más serio, pero que no podía ocultar su superficialidad. Ah, sí. Bueno, será un tumor benigno, ¿no? No te preocupes. Haz lo que te digan los médicos. ¿Es muy caro? Su última pregunta fue como un jarro de agua fría. Ni una palabra de consuelo. ¿Tienes miedo? ¿Te duele? ¿Dónde estás? Lo primero que le preocupaba era el dinero. La decepción me invadió por completo. Aún no lo sé. Necesito las pruebas para saberlo, respondí con voz gélida. Bueno, ya me irás contando. Mamá me está llamando para que vea este aparador. Hablamos luego, dijo Javier apresuradamente antes de colgar. El pitido intermitente del teléfono parecía reírse de mi ingenuidad. Me quedé sentada en la cama, mirando fijamente la pared. Las lágrimas empezaron a brotar sin control. ¿Qué esperaba? ¿Esperaba algo de un hombre que durante 10 años solo había sabido vivir a mi costa, tratándome como a una sombra sin sentimientos? Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Esta vez no tenía ni que adivinarlo. Era mi suegra. Sofía, Javi y yo acabamos de ver un aparador de nogal macizo precioso, ideal para el salón. Está de oferta por solo 1.500 euros. Hazme una transferencia para dar la señal. No vaya a ser que lo vendan. Lo tuyo, con calma. Esos quistes los tienen muchas mujeres. Con unas hierbas se cura. No exageres tanto. Me temblaban las manos al leer el mensaje. No exageres tanto. Resulta que, para ella, mi salud y mi vida eran un asunto trivial, menos importante que un mueble de madera. Si la indiferencia de Javier había sido una puñalada, este mensaje de Pilar era la segunda, clavándose aún más hondo, con más crueldad, en mi corazón sangrante. No respondí. Lancé el teléfono a un lado, hundí la cara en la almohada y rompí a llorar desconsoladamente. Lloré por mi estupidez, por mis años de juventud sacrificados en vano. Había intentado ser una buena esposa, una buena nuera. Pero lo único que recibí a cambio fue una indiferencia y una frialdad aterradoras. No me veían como familia, solo como una fuente inagotable de financiación. Y cuando esa fuente amenazaba con agotarse, no solo no se preocupaban, sino que les resultaba una molestia. Esta casa enorme se volvió de repente fría y extraña. Cada objeto, desde el caro sofá de diseño hasta el televisor de pantalla plana de gran tamaño, había sido comprado por mí. Pero ahora, parecían testigos mudos de mi fracaso. Había construido una jaula de oro y me había encerrado en ella, solo para darme cuenta ahora de lo vacía y desalmada que era. La soledad se filtró en cada una de mis células, haciéndome sentir la persona más superflua en mi propia vida. Incapaz de soportar la asfixiante soledad de la casa vacía, cogí el bolso, salí corriendo y paré un taxi para ir a casa de Elena. Era el único lugar en el que podía pensar en ese momento, el último refugio para mi alma destrozada. Elena abrió la puerta y se quedó de piedra al verme. Tenía los ojos hinchados, el pelo revuelto y una expresión perdida. Sin esperar a que me preguntara nada, rompí a llorar. Toda la contención de los últimos días se hizo añicos. Apoyé la cabeza en su hombro y lloré como una niña abandonada. Elena no dijo nada. Simplemente me abrazó y me dio unas suaves palmaditas en la espalda para consolarme. Me hizo pasar, me dio un vaso de agua tibia y se sentó a mi lado, esperando pacientemente a que me calmara. Con Elena, no necesitaba fingir que era fuerte. Había estado a mi lado desde nuestros días de estudiantes sin un duro. Había sido testigo de todos los altibajos de mi vida. Elena me conocía mejor que nadie. Cuando se me agotaron las lágrimas, le conté todo. Desde el descubrimiento del tumor y la indiferencia de Javier hasta el mensaje de su madre pidiendo dinero para el aparador. Mi voz se quebraba, llena de amargura y acidez. Al terminar, Elena estaba roja de ira. Dios mío, Sofía. ¿Cómo puede existir gente así en el mundo? Te sacrificas por ellos de esa manera, y te tratan peor que a una extraña. ¿Tu marido y tu suegra no tienen corazón? Elena me apretó la mano con fuerza, con la mirada llena de compasión. Te lo he dicho tantas veces. Tienes que empezar a vivir para ti. Mira cómo te has dejado. Esa casa no es una familia, es una carga. Son una panda de parásitos, ni más ni menos. Las palabras directas de Elena despertaron algo dentro de mí. Era verdad, había sido demasiado débil, demasiado sumisa. Siempre me había excusado con la idea de la familia, de mantener la paz, para justificar mi sacrificio ciego. Ahora no es momento de llorar, Sofía, dijo Elena con voz firme. Lo más importante ahora es tu salud. Tienes que hacerte todas las pruebas necesarias. Yo iré contigo. Pase lo que pase, me tienes a tu lado.
La determinación y el calor de Elena fueron como un bálsamo para mi alma reseca. Sentí que ya no estaba sola. Al menos en este mundo había una persona que se preocupaba de verdad por mí. Al día siguiente, Elena se tomó el día libre en el trabajo para acompañarme a la clínica a hacerme las pruebas específicas. Mientras esperábamos los resultados, nos sentamos en una pequeña cafetería enfrente. Elena no paraba de contar chistes y hacer bromas para distraerme. Al ver la sonrisa radiante y el optimismo de mi amiga, sentí que mi corazón se aligeraba un poco. Finalmente, una enfermera llamó para decir que los resultados estaban listos. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Elena me apretó la mano, dándome fuerzas. Entramos juntas a la consulta del médico. El doctor revisó los resultados con atención, luego levantó la vista y me sonrió con alivio. Enhorabuena. Los resultados indican que es un quiste ovárico benigno. Sin embargo, su tamaño es considerable y podría causar torsión o rotura, por lo que le recomiendo una cirugía para extirparlo cuanto antes y evitar complicaciones. Solté un suspiro de alivio, como si me hubieran quitado una montaña de encima. Benigno. Gracias a Dios, era benigno. Las lágrimas volvieron a asomar, pero esta vez eran de alegría y gratitud. ¿Y el coste de la operación es muy elevado?, preguntó Elena con cautela por mí. En nuestra clínica, una cirugía laparoscópica para extirpar un quiste ovárico como este tiene un coste total de unos 4.000 euros. Puede hacer los trámites de ingreso pronto para que programemos la cirugía. 4.000 euros. No era una cantidad pequeña, pero para mí era totalmente asumible. Sin embargo, en ese momento, la imagen de Javier y su madre apareció en mi mente. Sabía que si les mencionaba esa cifra, empezarían con su cantinela de quejas, lamentando el gasto. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente. Quizás esto era una prueba, una oportunidad para ver la verdadera cara de las personas a las que llamaba familia. Esa noche, volví a casa con un estado de ánimo complejo. El alivio por el tumor benigno se mezclaba con la ansiedad por la próxima cirugía y el hastío de tener que enfrentarme a la familia de mi marido. Javier ya estaba en casa, comiendo una sopa de sobre en la cocina. Al verme, apenas levantó la vista para soltar una pregunta seca. ¿Dónde has estado hasta ahora? He ido a recoger los resultados de las pruebas, respondí, dejando el bolso sobre la mesa. ¿Y bien? ¿Qué ha dicho el médico?, preguntó mientras sorbía los fideos ruidosamente, sin apartar la vista de la pantalla del móvil, donde retransmitían un partido. Es benigno, pero el médico dice que hay que operar pronto. El coste es de unos 4.000 euros. Dije la cifra, enfatizándola a propósito. Javier se detuvo. Levantó la cabeza y esta vez sí, me miró directamente, con el ceño fruncido. 4.000 euros? ¿Por qué tan caro? ¿No puedes ir a un hospital público para que sea más barato? Esas operaciones las hacen igual en todas partes. Había previsto esta reacción, pero aún así no pude evitar sentirme decepcionada. Ya he decidido hacerlo aquí. El servicio y los médicos son mejores. Javier se mostró visiblemente molesto. Dejó el bol sobre la mesa con un golpe seco y dijo en tono agrio: He decidido. ¿Acaso me has consultado a mí? Son 4.000 euros, no 40. ¿No sabes que a final de mes toda la familia tenía planeado un viaje a Benidorm para celebrar el santo de mi suegra? Los billetes de avión, el hotel, ya he dejado una señal. Ahora sales tú con que te operas. ¿De dónde sacamos el dinero para el viaje? ¿Qué pasa con los planes de la familia? Se me taponaron los oídos. Lo que le preocupaba no era mi salud, ni la arriesgada cirugía que iba a afrontar, sino que el viaje para celebrar el santo de su madre se viera afectado. En su cabeza, un viaje de placer era más importante que la vida de su mujer. Esa crueldad ya no me causaba dolor, sino un frío que me llegaba hasta los huesos. Entonces, ¿lo que quieres decir es que no debería operarme para guardar el dinero para que la familia se vaya de viaje?, pregunté, con una calma aterradora. No he dicho eso, gritó, quizás dándose cuenta de lo absurdo de sus palabras. Pero, ¿no puedes elegir otro momento? ¿O posponerlo unos meses? El médico dijo que era benigno. El médico dijo que hay que operar pronto para evitar complicaciones, repetí, aunque sabía que cualquier explicación en ese momento era inútil. La discusión llegó a su punto álgido. Javier me acusó de egoísta, de pensar solo en mí misma y de arruinar los planes de todos. Y yo, por primera vez en 10 años de matrimonio, dejé de contenerme. ¿Egoísta? ¿Me llamas egoísta a mí? Solté una risa amarga y sarcástica. Entonces, ¿quién es la que se mata a trabajar de sol a sol para mantener a toda esta familia? ¿Quién le da dinero a tus padres cada mes, paga los estudios y las motos de tus hermanos?
¿Quién está pagando el mismísimo viaje que tanto temes que se cancele? En 10 años, ¿qué has hecho tú por esta casa aparte de jugar a la consola y pedirle dinero a tu mujer? ¿Con qué derecho me llamas egoísta? Javier se quedó mudo ante mi contraataque. Probablemente era la primera vez que me veía tan fuerte y decidida. Balbuceó, incapaz de articular palabra. Pues que lo sepas, le dije, mirándole fijamente a los ojos, con voz clara y cortante. Esta operación me la voy a hacer. Los gastos médicos los cubro yo. Y a partir de este mes, la ayuda para tu familia se reduce a 200 euros. El resto del dinero lo necesito para cuidar de mi salud. Si tú y tu familia queréis iros de viaje, os lo pagáis vosotros. Dicho esto, sin dignarme a mirarle de nuevo, me di la vuelta, entré en el dormitorio y cerré la puerta con llave. Me apoyé en ella, temblando de pies a cabeza. Era la primera vez que me defendía a mí misma. Fuera cual fuera el futuro, acabara donde acabara este matrimonio, sabía que no podía seguir viviendo una vida de sumisión y resignación. El vaso se había colmado, y mi guerra acababa de empezar. La guerra fría entre Javier y yo se prolongó durante varios días. No nos dirigíamos la palabra. La tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. No me importaba. Mi mente estaba centrada en prepararme para la operación. Ya había hecho los trámites de ingreso y tenía la cirugía programada para el final de la semana. En medio de toda esta tensión, una visita inesperada apareció en mi oficina. Era Lucía, mi astuta cuñada. Lucía iba vestida a la moda, con un bolso de imitación que yo sabía perfectamente que había comprado con mi dinero, y una sonrisa de oreja a oreja. «Cuñada, he venido a verte», dijo con entusiasmo al acercarse a la recepción, donde yo estaba hablando con una empleada. Me sorprendió un poco. Lucía nunca ponía un pie en mi empresa, a no ser que necesitara un favor o dinero. Su aparición inusual me hizo sospechar. «¿Necesitas algo, Lucía?», pregunté, manteniendo una expresión neutra. No. Pasaba por aquí y decidí entrar a saludarte. Mi madre me dijo que no andabas bien de salud últimamente y me preocupé, dijo Lucía, mientras sus ojos recorrían mi espaciosa oficina con una mezcla de curiosidad y envidia mal disimulada. Tu empresa es enorme. Ser la jefa aquí debe de ser increíble, ¿eh? Soy una empleada más, como todos, respondí secamente. Luego le pedí a la recepcionista. Prepara un zumo de naranja, por favor. Llevé a Lucía a mi despacho. Se sentó y siguió parloteando de todo un poco. Pero yo notaba que cada pregunta era un sondeo. Me preguntó por mi trabajo, por mis relaciones, por la situación financiera de la empresa. No parecía en absoluto una visita de cortesía por mi salud. El colmo de la hipocresía llegó al día siguiente, cuando ya había ingresado en la clínica para prepararme para la cirugía. Lucía apareció de nuevo, esta vez con una cesta de fruta que parecía bastante cara. «Cuñada, he venido a verte. ¿Cómo te encuentras?», dijo, dejando la cesta en la mesita junto a la cama con un tono lleno de preocupación. En ese momento, estaba sola en la habitación. Elena había salido a comprar unas cosas. Yo yacía en la cama, algo cansada tras las pruebas preoperatorias. «Gracias, Lucía. Estoy bien», respondí. Lucía se sentó y comenzó su actuación. Me preguntó por mi enfermedad, por el coste de la cirugía, fingiendo compasión. «Madre mía, 4.000 euros. ¡Qué barbaridad! Y mi hermano Javier, el pobre, no puede ayudarte con nada. Bueno, lo importante es la salud. Cuídate mucho». Mientras hablaba, me di cuenta de que su mirada no dejaba de desviarse hacia mi bolso, que estaba en la mesilla de noche. Entonces, fingió tirar un vaso de agua sobre la mesa, justo al lado de mi bolso. «Ay, perdona, qué torpe soy», exclamó. Y mientras cogía un pañuelo para secar el agua, aprovechando mi supuesta distracción, su mano se deslizó como un rayo hacia el bolso, intentando abrir la cremallera. Pero yo ya estaba sobre aviso. Desde que entró en la habitación, algo me había olido mal. Fingí cerrar los ojos para descansar, pero en realidad la observaba por el rabillo del ojo. En el instante en que su mano tocó el bolso, me incorporé de golpe y le agarré la muñeca con fuerza. «¿Qué pretendes hacer?», mi voz sonó gélida. Lucía dio un respingo, con el rostro pálido, y retiró la mano a toda prisa. «Nada. Solo quería ayudarte a secar el agua». «¿Secar el agua o ver qué hay en mi bolso?». La miré directamente a los ojos. «No hay dinero en efectivo, solo unas tarjetas. Te has llevado una decepción, ¿verdad?». Pillada infraganti, la cara de Lucía pasó del blanco al rojo intenso. Balbuceó. «¿Qué? ¿Qué dices? No te entiendo». «¿No me entiendes? Deja que te lo explique», apreté más fuerte. «No has venido a visitarme, has venido a averiguar cómo de grave estoy, si va a afectar al bolsillo de tu familia. Y de paso,
si tenías la oportunidad, a robarme la cartera. ¿A que sí? Conozco de sobra tu manía de coger lo que no es tuyo. Lucía se quedó sin palabras. Se soltó de mi agarre, se puso en pie de un salto, y su expresión dócil desapareció, reemplazada por un descaro y un rencor evidentes. No me acuses en falso. Vengo de buena fe a verte, y en lugar de agradecérmelo, me calumnias. Así sois los ricos, unos tacaños que valoráis más el dinero que a las personas. Dicho esto, Lucía se marchó furiosa, no sin antes lanzarme una mirada cargada de odio. Me quedé sentada en la cama, con el corazón helado. Así que todo era una farsa. La preocupación, el interés, todo falso. Su único objetivo era el dinero. En ese momento, comprendí la verdadera naturaleza de la familia de mi marido. No solo eran avariciosos y egoístas, sino también unos conspiradores dispuestos a todo para conseguir sus fines, incluso con alguien postrado en una cama de hospital. Un sentimiento de asco me invadió. Supe que no podía seguir viviendo con esa gente ni un día más. Después del incidente con Lucía, decidí no comunicar a nadie de la familia de Javier la fecha exacta de mi operación. Simplemente les dije que los médicos seguían observando y aún no habían decidido nada. Necesitaba tranquilidad, tanto física como mental. La noche antes de la cirugía, volví a casa para recoger algunas cosas personales. Javier no estaba. Supuse que habría salido con sus amigos. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Entré en el despacho que compartíamos, con la intención de coger el libro que estaba leyendo. El ordenador de Javier seguía encendido. Probablemente se le olvidó apagarlo. Normalmente, nunca cotilleo en las cosas personales de mi marido, pero en ese momento, una fuerza invisible me impulsó a hacerlo. Me senté y moví el ratón. La pantalla mostró la interfaz de WhatsApp web, y lo primero que vi fue una conversación abierta con un contacto llamado Mi Cielito Hair. El corazón se me paró un instante. Me temblaban las manos mientras me desplazaba hacia arriba para leer los mensajes más antiguos. Cada palabra, cada frase, eran como miles de agujas clavándose en mi corazón. Mi cielito. Javi, amor, ¿cuándo me vas a comprar el bolso de Loewe que me prometiste? Javier. Paciencia, mi vida. En cuanto mi mujer cobre la prima trimestral. Su dinero es mi dinero. Te compraré el bolso más bonito con él. Mi cielito. Siempre dices lo mismo. Por cierto, ¿qué tal está tu mujer? He oído que está enferma. Javier. Va un quiste tonto. Lo exagera todo como si fuera un cáncer terminal. Solo quiere llamar la atención. Estoy harto de ella. Solo quiero estar contigo, mi cielo. Mi cielito. Me encanta que me digas eso. Este fin de semana nos vamos a la casa rural en la Sierra de Guadarrama, ¿sí? Te echo de menos. Javier. Claro que sí, amor. Yo también echo de menos esa cinturita tuya. Le diré que tengo un viaje de trabajo. La vieja amargada, fea y enferma, esa no sospechará nada. Un beso. Leí y releí esos mensajes una y otra vez. Las lágrimas caían sobre el teclado. El suelo se abrió bajo mis pies. Así que era eso. No solo me era infiel, sino que lo hacía de una forma descarada y cruel. Me llamaba la vieja amargada, fea y enferma. Usaba el dinero que yo ganaba con el sudor de mi frente para mantener a su amante, para prometerle artículos de lujo. Pero eso no era todo. Hice clic en el grupo de chat familiar llamado La familia es lo primero. Lo que leí allí fue aún más monstruoso. Suegra Pilar, Javi dice que la Sofía esa quiere gastarse 4.000 euros en la operación. ¡Qué derroche! Con ese dinero nos podríamos ir todos de viaje a Benidorm y pasarlo en grande. Cuñada Lucía. Si ella gana el dinero, que se lo gaste, mamá. La enfermedad es por su mala suerte, por matarse a trabajar como una loca. Si le pasara algo, toda su fortuna sería para mi hermano Javi. No hay de qué preocuparse. Cuñado, esa tía es una rácana. Le pedí 2.000 euros para cambiarme de moto y me dio largas. Pero para operarse sí que suelta 4.000 euros de golpe, ¿eh? Javier. Bueno, ya está bien, no habléis más. Como se entere, la lía. Dejemos que se opere y luego ya veremos. De todas formas, la casa está a su nombre. Así que hay que seguirle el juego. Hundí la cara en la mesa, temblando de forma incontrolable. El dolor físico de la enfermedad no era nada comparado con el dolor emocional que estaba soportando. Me habían traicionado, traicionada por el hombre al que amaba, traicionada por la familia a la que había cuidado. No solo me despreciaban, sino que estaban esperando a que me muriera para quedarse con mis bienes. El asco, la rabia y un dolor insoportable se arremolinaban en mi pecho, dejándome casi sin aliento. Me quedé inmóvil en la oscuridad durante mucho tiempo. Mis lágrimas se habían secado,
dando paso a un vacío aterrador. El amor, el sacrificio, la compasión que había sentido por ellos, todo había muerto. Completamente muerto. A partir de ese momento, en mi corazón ya no había lugar para la debilidad ni el perdón. La Sofía de antes había muerto. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Me habían llevado al límite. Que no me culparan, pues, por ser despiadada. Con calma, saqué mi teléfono y fotografié todas esas conversaciones, una por una, con total claridad y nitidez. Serían la prueba irrefutable de su traición. Mi venganza comenzaría con esas mismas palabras inmundas. El día que ingresé oficialmente para la operación, cayó un chaparrón torrencial. Las pesadas gotas de lluvia golpeaban el cristal de la ventana de la habitación, creando un sonido lúgubre y melancólico, igual que mi estado de ánimo. Justo antes de entrar al quirófano, Javier aún no había aparecido. Le llamé. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que alguien respondiera. Sí, ¿qué pasa? La voz de Javier sonaba al otro lado, mezclada con el estruendo de la música y las risas de la gente. ¿Dónde estás? Estoy a punto de entrar a quirófano. Me esforcé para que no me temblara la voz. Tengo una reunión urgente en la oficina. El jefe me ha llamado a última hora. No podía faltar. Tartamudeo. Tú entra tranquila. En cuanto termine, voy para allá. Con los médicos y las enfermeras estás segura. No tengas miedo. Sé fuerte. Otra mentira. Esa música atronadora no podía ser de una reunión de trabajo, pero ya no tenía fuerzas para discutir, para desenmascararlo. Solo sentía un cansancio infinito. Está bien, sigue con tu trabajo, dije y colgué. Las lágrimas volvieron a asomar. Incluso en el momento más crucial, en la frontera entre la vida y la muerte, estaba completamente sola. Elena llegó poco después, cargada de comida y bebida. Al ver mi expresión desolada, me preguntó preocupada, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu cabrón de marido? Negué con la cabeza y esbocé una sonrisa más amarga que la hiel. Tiene una reunión urgente. Elena echó humo por la nariz. ¿Reunión a estas horas? ¡Qué panda de sinvergüenzas! Bueno, que le den. Estoy yo aquí contigo. No tengas miedo. Elena me apretó la mano con fuerza. El calor de su mano me transmitió un poco de fuerza. Al menos, no estaba completamente sola. Cuando el celador empujó la camilla hacia el quirófano, el pasillo del hospital parecía largo y frío. La luz fluorescente del techo lo bañaba todo en una palidez fantasmal. Miré a Elena y vi que tenía los ojos enrojecidos. Me sonrió y levantó el pulgar en señal de victoria. Ánimo, todo saldrá bien. Te espero aquí fuera. La puerta del quirófano se cerró lentamente, aislándome del mundo exterior. El intenso olor a desinfectante me invadió. Tumbada en la fría mesa de operaciones, miré la deslumbrante luz del foco quirúrgico. Los médicos y enfermeros se movían a mi alrededor, preparando el instrumental. Oía sus conversaciones, pero todos los sonidos parecían lejanos. Justo cuando la enfermera se disponía a administrarme la anestesia, el teléfono que había dejado en mi bolsa vibró. Era una videollamada de mi suegra. Dudé un momento y luego le pedí a la enfermera que respondiera por mí. Pensé que quizás llamaba para darme ánimos. En la pantalla apareció la cara de Pilar. Detrás de ella, toda la familia estaba reunida en el salón. «Sofía, ¿ya vas a entrar?», preguntó con su habitual tono despreocupado. «Sí, suegra, ya estoy a punto», respondí débilmente. «Bueno, pues te digo esto rápido». Pilar acercó la cara a la pantalla. «He oído que operar en esa clínica privada es carísimo. ¿Por qué no lo dejas para otro momento y vas a un hospital público de provincias que es más barato? En el pueblo conozco a un curandero que es buenísimo para los quistes. Con un par de hierbas te lo quita. No hace falta operarse y gastar tanto dinero, y que te anden metiendo cuchillos en el cuerpo. Eso no es bueno, hija». Me quedé sorda, rígida. No podía creer lo que estaba oyendo. Justo antes de entrar en quirófano, con mi vida en manos de los cirujanos, mi suegra me llamaba para decirme que no me operara porque era caro. Temía que me gastara su dinero. No pude decir nada, solo miré la pantalla. Detrás de ella vi a Lucía hacer una mueca de desprecio y a su otro hijo absorto en su teléfono. A ninguno de ellos parecía preocuparle lo más mínimo. «Bueno, piénsalo. Si te operas o no, es cosa tuya. Yo solo te doy mi opinión», dijo Pilar y colgó. La última lágrima de desesperación rodó por mi mejilla. En ese instante, el anestesista me inyectó el fármaco en la vena. El sueño me invadió rápidamente, arrastrándome a un vacío infinito. Antes de perder la conciencia, la última imagen en mi mente fue el rostro frío e insensible de esas personas que se hacían llamar familia. Mi corazón. Ahora.
Era de piedra. La operación duró más de 2 horas. Cuando desperté en la sala de reanimación, lo primero que sentí fue un dolor agudo y punzante en la herida del abdomen. Estaba agotada, sin una pizca de fuerza. Elena estaba sentada a mi lado. Al verme abrir los ojos, me cogió la mano con alegría. «Ya has despertado. ¿Estás muy cansada?» El médico ha dicho que la operación ha sido un éxito, que han quitado el quiste por completo, dijo mientras me secaba el sudor de la frente. Sonreí débilmente, inmensamente agradecida a mi amiga, pero la alegría fue efímera, reemplazada por una sensación de vacío aterradora. Durante todo el tiempo que estuve en reanimación y luego en la habitación, no hubo ni rastro de Javier ni de nadie de su familia. Esa noche, surgió una complicación inesperada. Empecé a tener fiebre alta. Mi temperatura superaba los 39 grados. La herida me dolía horrores. Temblaba y deliraba. Elena corrió a buscar al médico. El doctor de guardia vino de inmediato. Me diagnosticó una infección postoperatoria y ordenó un seguimiento especial. Al verme sufrir con la fiebre, Elena estaba tan preocupada como furiosa. La enfermera de turno, al ver la situación, preguntó: ¿Y los familiares de la paciente? ¿Tiene el número de teléfono de su marido para que le informe de la situación? Elena no dudó en darle el número de Javier. La enfermera marcó. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien respondiera. Sí, ¿quién es? La voz de Javier sonaba agria, superponiéndose al ruido de un karaoke y a los gritos de gente brindando. La enfermera habló con suavidad. Buenas noches, señor. Soy una enfermera de la Clínica X. Su mujer, Sofía García, tiene fiebre muy alta por una complicación postoperatoria. La situación es delicada. Le ruego que venga a la clínica de inmediato. Hubo una breve pausa. Luego, la voz de Javier sonó, llena de fastidio e irresponsabilidad. ¿Solo es fiebre y ya estáis montando este escándalo? Si están los médicos ahí, que la curen. ¿Para qué me llamáis a mí? Estoy muy ocupado, no puedo ir. Hoy es el cumpleaños de mi madre y estamos de celebración. No molestéis más. Dicho esto, colgó bruscamente. La enfermera se quedó atónita. Elena, que estaba a su lado y lo había oído todo, sintió que la ira le subía a la cabeza. Le quitó el teléfono a la enfermera, dispuesta a volver a llamar para cantarle las 40 a Javier, pero en ese momento, yo, en mi delirio, lo había oído todo. Cada palabra de Javier fue como un martillazo en mi alma. Estamos de celebración, cumpleaños de mi madre, estoy ocupado. Una fuerza desconocida surgió de mi interior y me sacó del delirio. Abrí los ojos de par en par, la fiebre parecía haber sido aplastada por la indignación. Agarré la mano de Elena y negué con la cabeza. No llames más, Elena. Es inútil. Mi voz era ronca, pero clara y terriblemente fría. Están de celebración. No deberíamos arruinarles la fiesta. Elena me miró, con una mezcla de pena y asombro. Vio que en mis ojos ya no había dolor ni desesperación, sino un vacío, una calma glacial. Era la quietud de un corazón que había muerto por completo. Sofía, balbuceó Elena, ayúdame, a que me baje la fiebre, susurré. Y después, ayúdame a hacer una cosa. La miré directamente a los ojos, con una mirada afilada y llena de determinación. Ayúdame a recuperar todo lo que es mío, céntimo a céntimo. La última gota había colmado el vaso. Mi paciencia había llegado a su límite. Me habían empujado sin piedad al abismo. Pues bien, cuando saliera de él, arrastraría a toda su familia al infierno conmigo. Ya no había amor, ni deber conyugal, ni compasión. Solo quedaba el odio y un plan de venganza implacable que empezaba a tomar forma en mi cabeza. Hasta el gusano más pequeño se revuelve cuando lo pisan. Y yo, Sofía García, a partir de este momento, dejaría de ser la presa que despedazaban a su antojo. Me convertiría en la cazadora. Tras esa noche terrible de fiebre, mi salud empezó a estabilizarse. La fiebre remitió y la herida dolía menos. Pero la enfermedad de mi alma se agravaba. El dolor físico dio paso a un odio frío y a una determinación de acero. Dejé de llorar y de lamentarme. En silencio, empecé a planificar cada uno de mis movimientos. Lo primero que hice fue pedirle un favor a Elena. Una tarde tranquila le cogí la mano y con una calma extraña le dije: «Elena, ¿puedes ir a mi casa?» «¿Para qué? ¿Para ver a esa panda de cabrones?» Elena todavía estaba furiosa. «No, Javier trabaja todo el día, seguro que no está», negué con la cabeza. «Ve al despacho. En el tercer cajón de la derecha de mi escritorio hay una libreta de cuero negro. Es mi libro de contabilidad de los últimos 10 años.
Cada céntimo que le he dado a la familia de Javier, desde la ayuda mensual hasta el dinero para reformar la casa o para sus hermanos, está anotado con todo detalle, con fechas y todo. Tráemela, junto con todas las facturas y los justificantes de transferencia que guardo dentro. Elena me miró, primero con asombro y luego con comprensión. De acuerdo, lo entiendo. Tú descansa y recupérate. Yo me encargo de esto. Elena actuó con rapidez. 2 horas después, estaba de vuelta en la clínica con la libreta y una gruesa carpeta de documentos. También había traído mi portátil. Abrí la libreta. Las cifras y las anotaciones familiares aparecieron ante mis ojos. 300, 500, 800 euros de ayuda mensual. 3.000 euros para la moto de mi cuñado. 1.000 para el portátil de mi cuñada. 30. 000 para reformar la casa de mis suegros en el pueblo e innumerables gastos sin nombre. Pasé las páginas, sumando mentalmente. La cifra final me dejó estupefacta. 127.400 euros. Una cantidad descomunal. Mi sudor, mis lágrimas, mi juventud, todo estaba en esas cifras frías. Había mantenido a toda una familia de parásitos a cambio de traición y crueldad. La rabia me subió por la garganta. Manteniendo la calma, abrí el portátil y empecé a organizarlo todo. Escaneé cada página de la libreta, cada factura, cada justificante de transferencia. Guardé todas las imágenes, las capturas de pantalla de los mensajes de infidelidad de Javier, las conversaciones del grupo familiar. Lo clasifiqué todo en carpetas separadas, protegidas con contraseña. Estas serían mis armas. Mientras revisaba fotos antiguas en el ordenador en busca de más pruebas, hice otro descubrimiento espeluznante. Encontré una carpeta oculta llena de fotos. Eran fotos de Javier con su amante Laura. Pero lo terrible era el fondo. El salón de mi casa, el dormitorio de nuestro matrimonio, e incluso algunas fotos en el baño, con ella llevando la toalla rosa que tanto me gustaba. Me quedé paralizada, con náuseas. Resulta que, durante mis viajes de trabajo, él había llevado descaradamente a su amante a nuestra casa, a nuestra cama. El asco me invadió por completo. Esto ya no era traición. Era una humillación, un pisoteo cruel de mi dignidad. Apreté el ratón con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La calma que había intentado mantener se desvaneció, dando paso a una llama de odio abrasador. Muy bien, Javier. Muy bien, familia política. Habéis convertido mi casa en un lugar inmundo, mi matrimonio en una farsa. Pues bien, lo destruiré todo. Os haré pagar el precio más alto por lo que habéis hecho. Recuperaré no solo mi dinero, sino también mi honor. Y me aseguraré de que, después de esta tormenta, a vuestra familia no le quede nada más que la vergüenza y las cenizas. La semilla del plan estaba plantada. Ahora solo quedaba esperar a que germinara y diera sus frutos. Inmediatamente después de recibir el alta, lo primero que hice no fue volver a casa. Le pedí a Elena que me llevara al despacho de un abogado en el centro de la ciudad. Era el bufete del señor Torres, un abogado especializado en derecho de familia que un antiguo socio de Elena me había recomendado. El despacho del señor Torres no era muy grande, pero era profesional y ordenado. El señor Torres, un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con gafas de montura negra, transmitía una calma que inspiraba confianza. Después de que le expusiera brevemente mi situación, no mostró sorpresa ni juicio alguno. Simplemente escuchó con atención, asintiendo y tomando notas de vez en cuando. Puse sobre su mesa toda la documentación que había preparado. La libreta de contabilidad, los extractos bancarios, las capturas de pantalla de los mensajes y las fotos de Javier con su amante en mi casa. El señor Torres examinó cada documento con meticulosidad. Pasó las páginas de la libreta, cotejándolas con las transacciones bancarias. Leyó cada mensaje, con el rostro cada vez más serio. Tras casi una hora de silencioso escrutinio, levantó la vista y mirándome fijamente, dijo: «Señora García, en primer lugar, debo decirle que ha sido muy valiente al decidir defenderse y que ha hecho un trabajo excelente recopilando pruebas. Todo esto tiene un gran valor ante un tribunal». Se ajustó las gafas y continuó: «En cuanto a los bienes, concretamente la vivienda, puede estar completamente tranquila. Me ha dicho que compró la casa antes de casarse y que todo el dinero provino de su cuenta, ¿correcto?» «Sí, así es. La compré casi 2 años antes de la boda», afirmé. «Perfecto. Según el Código Civil, se considera un bien privativo suyo, adquirido antes del matrimonio. Su marido no tiene ningún derecho sobre la vivienda, a no ser que usted se la haya donado voluntariamente. Por lo tanto, en caso de divorcio, él no recibirá ni un céntimo de la casa.
Al oír esto sentí que me quitaban un peso de encima. Al menos, el mayor fruto de mi esfuerzo estaba protegido. El señor Torres continuó. Respecto a los más de 100,000 euros que ha dado a su familia, recuperarlos será más difícil. Legalmente, es complicado reclamar el dinero que se da voluntariamente como donación durante el matrimonio. Hizo una pausa, con la mirada más afilada. Sin embargo, podemos usar estas pruebas como herramienta de presión. Con pruebas de infidelidad tan claras, sumadas a su actitud irresponsable durante su enfermedad, su marido ha violado gravemente los deberes conyugales. En un juicio, estaría en total desventaja. Podemos solicitar una mediación y estoy convencido de que, para evitar la vergüenza y un litigio largo, aceptará el divorcio sin exigir ningún reparto de bienes. Luego, el señor Torres frunció el ceño y revisó de nuevo unos extractos bancarios. Señora García, veo aquí varias transferencias periódicas a la cuenta de Lucía, la hermana de su marido. Estas no están en su libreta de contabilidad. ¿Sabía algo de esto? Me sorprendí. No, aparte del dinero para el portátil y alguna pequeña cantidad, nunca le he hecho transferencias periódicas. El señor Torres señaló las transacciones en el papel. Son 200 euros al mes, puntualmente, enviados desde la cuenta de su marido, justo después de cobrar la nómina. El concepto siempre es para gastos de mi hermana. Esto lleva ocurriendo casi 2 años. La suma total ya supera los 4.000 euros. Me quedé helada. Javier había estado usando su escaso sueldo para darle dinero a su hermana a mis espaldas. ¿Para qué? Si apenas tenía dinero, ¿por qué esa generosidad? Un pensamiento terrible cruzó mi mente. Señor Torres, ¿es posible que estén creando un fondo B? El señor Torres asintió, con expresión pensativa. Es muy probable. Es un acto de ocultación de bienes gananciales. Aunque la cantidad no sea enorme, demuestra una intención fraudulenta. Hizo bien en venir a verme. Debemos actuar con cautela. A partir de ahora, compórtese con normalidad, no deje que sospechen nada. Dejemos que se delaten solos. Salí del despacho del abogado sintiéndome mucho más fuerte. Ya no estaba sola en esta guerra. Tenía la ley de mi parte y un guía experto. Familia de Javier. Esperad. La función principal todavía no ha comenzado. Tras la reunión con el abogado, mi vigilancia se multiplicó. Empecé a prestar atención a cada movimiento y palabra de Javier y sobre todo de Lucía. Sabía que ese fondo B que Javier estaba creando para su hermana no era simplemente para gastos. Tenía que haber un plan mayor detrás. La oportunidad de averiguarlo llegó antes de lo que pensaba. Una noche, mientras miraba las redes sociales, vi que Lucía había publicado un anuncio de venta de un piso en una urbanización de lujo. Lo que me llamó la atención fue que la inmobiliaria que etiquetaba era una agencia muy conocida. Me quedé de piedra. Así que la pequeña conspiradora trabajaba de agente inmobiliaria. ¿Por qué me lo había ocultado? ¿Por qué lo ocultaba a toda la familia? La sospecha me impulsó a investigar más. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría: instalar un dispositivo de grabación en casa. Sabía que no era correcto, pero en estas circunstancias no tenía otra opción. Tenía que protegerme. Compré por internet una micrograbadora, de las que se pueden camuflar en un botón o un objeto decorativo. Cuando llegó, la coloqué hábilmente debajo de la mesa de centro del salón, el lugar donde la familia de Javier solía reunirse a charlar cuando venían de visita desde el pueblo. Y no tuve que esperar mucho. Ese fin de semana, mi suegra y Lucía vinieron a la ciudad, con la excusa de visitarme después de la operación. Por supuesto, sabía que era solo un pretexto. Actué con normalidad, incluso fingí estar débil y cansada para que no sospecharan. Por la noche, después de cenar, dije que necesitaba descansar y me encerré en mi habitación. Pero en realidad, no dormí. Pegué la oreja a la puerta, atenta a cualquier movimiento, esperando que la grabadora estuviera funcionando. En el salón, tras un rato de cháchara, finalmente fueron al grano. Oí la voz de mi suegra, con un tono triunfante. ¿Y bien, Lucía? ¿Has preguntado ya cómo conseguir el préstamo? La voz de Lucía sonó en un susurro, pero firme. Tranquila, mamá. Trabajo en esto, sé cómo va. Con tener la escritura de propiedad original, te aseguro que podemos conseguir una hipoteca de al menos 150.000 euros. Yo me encargo de los trámites, será rápido. El corazón me dio un vuelco. La escritura, 150.000 euros. La voz de Javier se unió, dubitativa. Pero la escritura la guarda Sofía bajo 7 llaves, ¿cómo la vamos a coger? Es que eres un inútil, espetó Lucía. Con la casa que tienes y no sabes ni dónde guarda los papeles. Tienes que encontrarla. Creo que guarda los documentos importantes en la caja fuerte del despacho. Intenta abrirla. ¿Cómo la voy a abrir?
Cambia la combinación constantemente, se quejó Javier. Mi suegra chasqueó la lengua. Criar cuervos para que te saquen los ojos. Esta casa es de mi hijo, de mis nietos, y ella la guarda como si fuera un tesoro. Tu hermana tiene razón, hay que actuar ya. A este paso, como se ponga enferma y se muera, la propiedad se la queda el Estado y nos quedamos sin nada. Hay que coger la escritura e hipotecarla. Con ese dinero, yo tengo un negocio entre manos que te aseguro que da beneficios al instante. Detrás de la puerta sentí un escalofrío. El temblor que recorrió mi espalda no era de miedo, sino por su absoluta falta de escrúpulos. No solo querían robarme mis bienes, sino que estaban deseando que me muriera pronto. Hablaban de robar la escritura de mi casa e hipotecarla con la misma naturalidad con la que se habla de comprar el pan. La voz de Javier volvió a sonar. ¿Y si esperamos a que se vaya de viaje de trabajo para buscarla? Ahora que está siempre en casa es más difícil. ¿Esperar hasta cuándo? Le cortó Lucía. Las oportunidades no se presentan dos veces. Tienes que crear la oportunidad. Invéntate una excusa para que se vaya unos días. Cuando tengamos la escritura, falsificaré un poder notarial y la llevaré al banco. Para cuando se dé cuenta, ya estará todo hecho y no podrá hacer nada. Con el dinero en nuestro poder, si se pone tonta, le damos una pequeña parte y se callará. Las mujeres son fáciles de contentar. Me tapé la boca con la mano para ahogar un sollozo. Pero no era un sollozo de dolor, sino de una rabia incontenible. ¿Fáciles de contentar? De acuerdo, ya veríamos quién contentaba a quién. Volví a mi habitación en silencio, con el corazón latiendo desbocado. Todo estaba claro. Su plan había quedado al descubierto. Querían robar la escritura y falsificar documentos para apropiarse de mi casa. Su plan era cruel y sofisticado, pero me habían subestimado. No sabían que cada una de sus palabras había quedado grabada. Cogí el teléfono y le envié un mensaje al señor Torres. Señor Torres, tengo algo. Una prueba irrefutable. Esa noche no dormí. Sentada en la oscuridad, tracé un plan, una trampa perfecta. Si querían que me fuera, les daría el gusto. Si querían una oportunidad, les crearía una oportunidad de oro. El cebo estaba listo. Era hora de ir de pesca. Mi plan de venganza requería una actuación impecable, y yo sería la actriz principal. Empecé a cambiar mi actitud. De ser una esposa fría y distante, pasé a ser más dócil. Inicié conversaciones con Javier, le pregunté por su trabajo. Incluso le cociné algunos de sus platos favoritos. Mi cambio de actitud le sorprendió enormemente, y por supuesto cayó en la trampa. Pensó que, tras estar al borde de la muerte, había comprendido el valor de la familia, que tenía miedo y quería reconciliarse. Se volvió atento y cariñoso, aunque no podía ocultar un brillo de suficiencia y cálculo en sus ojos. Tras unos días de tregua, decidí lanzar el anzuelo definitivo. Durante la cena, comenté como si nada. Cariño, el próximo fin de semana, mi amiga Elena se casa en Mallorca. Me ha pedido que sea su dama de honor. Tendré que irme unos días. Javier, que estaba comiendo, se detuvo. Sus ojos se iluminaron, pero intentó disimular. Ah, ¿sí? Pero acabas de operarte. ¿Puedes hacer un viaje tan largo? Se lo he preguntado al médico. Dice que si voy con calma no hay problema. Además, es mi mejor amiga. No puedo faltar a su boda. Serán solo 3 o 4 días, dije con un tono ligeramente suplicante. Javier estaba loco de contento. Se apresuró a apoyarme. Claro, si es tu mejor amiga, tienes que ir. Tú vete tranquila, yo me encargo de todo en casa. ¿Necesitas dinero para el viaje? Te lo doy yo. Sonreí para mis adentros. ¿Preocupado por mí o por vuestro plan? Negué con la cabeza. No hace falta, ya tengo dinero. Me las apaño. La obra estaba perfectamente montada. Javier se creyó a pies juntillas que me iba a Mallorca. Esa misma noche, le oí hablar por teléfono con Lucía, con la voz rebosante de alegría. Se va a Mallorca unos días. Es nuestra oportunidad. Prepáralo todo. Esta vez tiene que salir perfecto. Después de hablar con Lucía, llamó a otra persona. Esta vez, a su amante, Laura. Mi vida, ¿qué te parece si el fin de semana que viene nos vamos a Granada? Le he dicho a mi mujer que voy a la boda de un amigo. Nos vamos toda la familia de viaje para celebrarlo. Será la celebración anticipada de nuestro gran golpe. Te compraré lo que quieras. Sentada en mi habitación, lo oí todo a través de un segundo teléfono que había sincronizado con su cuenta de WhatsApp. Mi corazón era un témpano de hielo. Perfecto, perfecto. No solo queréis robarme la casa, sino que vais a usar ese tiempo para iros de juerga juntos y celebrar mi estupidez. Muy bien, divertíos. Disfrutad.
porque será el último viaje en el que podréis sonreír. Rápidamente, compré un billete de avión de ida y vuelta a Mallorca e hice una captura de pantalla para enviársela a Javier y reforzar su confianza. Pero, por supuesto, no iba a ir a ninguna parte. Mi destino no era una boda de lujo, sino el despacho del señor Torres, donde se escribiría el final de esta farsa. Empecé a preparar mi marcha en silencio. No empaqué mucha ropa, solo los documentos más importantes, mis objetos personales y los guardé en una pequeña maleta. Miré a mi alrededor, la casa que había construido con tanto esfuerzo, cada rincón, cada objeto, elegido por mí. Antes amaba este lugar. Ahora solo me inspiraba asco y traición. Me iría de aquí para no volver jamás. Todo estaba preparado. La trampa, tendida. La presa, en el anzuelo. Solo quedaba esperar a que cayera el telón. El día de mi viaje a Mallorca, Javier se comportó como un marido ejemplar. Se levantó temprano para prepararme el desayuno, me ayudó con la maleta y me llevó amablemente al aeropuerto. En el coche, no paró de darme instrucciones. Ten cuidado, cuídate mucho. Llámame en cuanto llegues. Y dale la enhorabuena a tu amiga de mi parte. Yo, sentada a su lado, sonreía y asentía, sintiendo un desprecio infinito. Su actuación era magistral. Si hubiera sido la Sofía de hace unos meses, me habría emocionado hasta las lágrimas. Pero ahora solo veía a un payaso patético. En el aeropuerto, incluso me abrazó y me susurró al oído. Te esperaré en casa. Le devolví el abrazo, le di una palmadita en la espalda y dije, tú también. Pásalo bien en casa. Arrastré la maleta hacia la zona de facturación sin mirar atrás. Sabía que él se quedaría observando para asegurarse de que entraba. Fui directamente al mostrador de facturación e hice el trámite como si fuera real. Pero después de obtener la tarjeta de embarque, no fui a la sala de espera. Busqué un rincón discreto en una cafetería y me senté a observar en silencio. Una hora más tarde, como esperaba, Javier me llamó. No contesté. Poco después, su estado de WhatsApp se actualizó. Había publicado una serie de fotos. Toda su familia Pilar, Lucía, su otro hermano y, por supuesto, su amante Laura, sonriendo radiantes en un monovolumen de lujo. El texto decía, toda la familia de escapada, adiós Madrid ruidoso, Granada nos espera. Apreté el teléfono con fuerza. Sus sonrisas eran como cuchillos hurgando en mi herida, pero ya no sentía dolor, solo una fría satisfacción. Reíd, divertíos. Me levanté y salí del aeropuerto con mi maleta. No fui a Mallorca. Cogí un taxi y fui directamente al despacho del señor Torres. Él y dos de sus colaboradores ya me estaban esperando. Al verme, asintió. ¿Todo listo, señora García? Listo. Se han ido camino de Granada, respondí con firmeza. Perfecto. Entonces, comencemos la operación de recuperación, dijo el señor Torres con una sonrisa profesional. La empresa de mudanzas y el cerrajero ya van de camino a su casa. Mis dos colaboradores la acompañarán como testigos y para ayudarla. Yo me quedaré aquí para finalizar los trámites legales. Aquí tiene la demanda de divorcio. Revísela y fírmela. Cogí la demanda. Las palabras divorcio contencioso por causa unilateral me golpearon. 10 años de matrimonio, 10 años de sacrificio, terminaban en una simple hoja de papel. Pero no dudé ni un segundo. Cogí el bolígrafo y firmé con trazo firme en la sección del demandante. Ya está. Le devolví el papel al señor Torres. El resto se lo dejo a usted. No se preocupe. Cuando vuelvan recibirán una sorpresa, un regalo que nunca olvidarán. Me subí al coche con los dos ayudantes del señor Torres en dirección a mi casa. O mejor dicho, mi antigua casa. Sería la última vez que volvería a ese lugar. No para vivir, sino para recuperar lo que era mío y borrarlo de mi vida para siempre. El acto final de la obra había comenzado oficialmente. El taxi se detuvo frente al edificio de apartamentos de lujo donde vivía. Respiré hondo y subí en el ascensor con los dos ayudantes del abogado. Cuando la puerta familiar de mi apartamento apareció ante mí, no sentí nada. Este lugar ya no era mi hogar. El cerrajero enviado por el señor Torres ya estaba esperando. Trabajó con profesionalidad. En menos de 15 minutos, la moderna cerradura electrónica fue reemplazada por una cerradura mecánica completamente nueva. El clac de la nueva cerradura sonó, seco y definitivo, como un corte que rompía el último vínculo que me unía a ese lugar. Inmediatamente después, llegó el equipo de la empresa de mudanzas. Trabajaron con rapidez y eficiencia. De pie en medio del salón, señalé cada objeto. Este sofá, esta mesa de comedor, la televisión,
la nevera, la lavadora, todos los electrodomésticos y muebles grandes, fuera. Mi ropa en ese armario, mis zapatos, mis bolsos, los libros de la estantería, fuera. Todo lo de la cocina, platos, ollas, fuera. Solo dejé lo que pertenecía a Javier. Un par de conjuntos de ropa vieja suya en el armario, su consola y la pila de videojuegos desordenada bajo la televisión, y un par de zapatillas deportivas gastadas. Todo lo demás, todo lo comprado con el sudor de mi frente, tenía que salir de allí. Los operarios de la mudanza trabajaron sin descanso. La espaciosa casa se fue vaciando. El eco de sus pasos resonaba en el espacio vacío, creando una sensación extraña y liberadora a la vez. Yo observaba en silencio, sin decir una palabra. No solo me estaba deshaciendo de objetos, sino de un pasado lleno de dolor y mentiras. Con cada mueble que salía, la carga en mi corazón se aligeraba. Después de más de 3 horas, la casa estaba completamente vacía. Solo quedaban las 4 paredes desnudas y la basura de Javier. Di una última vuelta. Este lugar había sido mi orgullo, el hogar con el que había soñado. Ahora era solo una cáscara vacía y fría. Me acerqué a la única mesa que quedaba. Sobre ella, coloqué con cuidado la carpeta que el señor Torres había preparado. Encima de todo, la demanda de divorcio con mi firma. Debajo, todas las pruebas. El extracto bancario con los más de 100.000 euros que había dado a su familia, las capturas de pantalla de la infidelidad de Javier, las fotos de él y su amante en esta misma casa y, lo más importante, la grabación de la conversación familiar sobre su plan para robarme la casa. Todo estaba perfectamente dispuesto, una trampa sin salida. Me di la vuelta y salí por la puerta, sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando la nueva puerta se cerró a mi espalda, sentí un alivio inmenso. Era libre. Quizás el futuro aún me deparaba tormentas, pero al menos había destrozado con mis propias manos la jaula de oro que me había aprisionado durante 10 años. La operación de recuperación había sido un éxito. Ahora solo quedaba esperar a que los peces volvieran de su viaje para encontrarse con el estanque seco. 3 días después, el viaje de celebración de la familia de Javier terminó. Regresaron con aspecto triunfante, cargados de recuerdos de Granada. Pero su alegría se desvaneció en seco al llegar a la puerta del apartamento. ¿Por qué no se abre la puerta?, se quejó Pilar mientras Javier forcejeaba con la llave electrónica. Qué raro, ¿se habrá quedado sin pilas?, murmuró Javier intentándolo una y otra vez. Lucía examinó la cerradura y gritó: «Hermano, han cambiado la cerradura. Esta es una cerradura mecánica». Toda la familia se quedó perpleja, mirándose sin entender nada. Javier empezó a tener un mal presentimiento. Golpeó la puerta frenéticamente, gritando mi nombre, pero solo el silencio sepulcral del interior le respondió. Al no poder entrar, Javier me llamó por teléfono. Vi su nombre en la pantalla y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. No contesté. Llamó una y otra vez, luego pasó a enviarme mensajes llenos de insultos y amenazas. ¿Qué coño estás haciendo? Abre la puerta ahora mismo. Si no sales, atente a las consecuencias. Con calma, silencié las notificaciones. Sabía que su siguiente paso sería venir a mi oficina a montar un escándalo, y yo estaba preparada para recibirle. A la mañana siguiente, tal como había predicho, Javier apareció en mi empresa. No vino solo, sino con Pilar y Lucía. Los tres, con cara de pocos amigos, irrumpieron en el vestíbulo. «¿Dónde está Sofía García? Que salga esa zorra ahora mismo», gritó Javier, armando un alboroto en la recepción. Todos los empleados se giraron a mirar. Yo ya había avisado al personal de seguridad, así que no intervinieron, solo observaron. Salí de mi despacho con calma. Llevaba un elegante traje de chaqueta azul marino, un maquillaje discreto y una expresión de confianza y frialdad. No parecía en absoluto una mujer que acababa de ser operada o que sufría por una traición. Al verme, Javier se abalanzó sobre mí como una bestia. «¿Dónde coño has estado? ¿Por qué has cambiado la cerradura? ¿A qué estás jugando?» Me quedé quieta, mirándole a los ojos, y respondí con voz tranquila: «Es mi casa. Tengo derecho a cambiar la cerradura cuando quiera». «¿Con qué derecho me lo preguntas tú?» «¿Con qué derecho? Soy tu marido», rugió. «Pronto dejarás de serlo», respondí, sin perder la sonrisa. Mi suegra intervino señalándome con el dedo y gritando: «Sinvergüenza, ¿dónde has estado metida 3 días? Y encima tienes la cara dura de contestar. ¿Quieres que llame a la policía para que te detenga?» «Adelante, llámela», me encogí de hombros. «Aunque creo que quien debería preocuparse por la policía es usted».
Un murmullo se extendió por la oficina. Sabía que era el momento de bajar el telón. Le hice una seña a mi asistente. Inmediatamente, conectó mi ordenador a la gran pantalla del vestíbulo, la que usábamos para las presentaciones. Javier, ¿quieres saber lo que he hecho? De acuerdo, te lo mostraré a ti y a todos los presentes. En la pantalla gigante, apareció la primera imagen. Las conversaciones de WhatsApp entre Javier y mi cielito Javier. Las palabras denigrantes sobre mí, las promesas de comprarle regalos a su amante con mi dinero, todo apareció con una claridad meridiana. La cara de Javier pasó del rojo a un blanco ceniciento. A continuación, las fotos de él y su amante en mi casa, en nuestra cama. Pilar y Lucía se quedaron mudas, pero yo no había terminado. Y este es mi regalo más especial para vosotros. Se reprodujo un archivo de audio. El sonido nítido y claro resonó por todo el vestíbulo. Era la grabación de la conversación familiar sobre el plan para robar la escritura y hipotecar la casa. Cada palabra, desde la voz de Lucía y Javier hasta la de Pilar, desvelaba su cruel plan. Hay que coger la escritura e hipotecarla, conseguir el dinero para el negocio. Si se muere, la propiedad se la queda el Estado. Falsificaré un poder notarial. Para cuando se dé cuenta, ya estará todo hecho. Todos los empleados de mi empresa se quedaron atónitos, y luego sus caras se llenaron de indignación y desprecio. Miraban a la familia de Javier como si fueran monstruos. Javier apenas podía mantenerse en pie, temblando de arriba abajo. Pilar se desplomó en el suelo, sin una gota de sangre en el rostro. Lucía estaba pálida, mirando a su alrededor con miedo. Me acerqué a Javier, y con voz gélida le dije, ¿has visto suficiente? ¿Has oído suficiente? ¿Ahora entiendes por qué cambié la cerradura? Dejé la demanda de divorcio y un bolígrafo sobre el mostrador de recepción. Firma. Si firmas, no presentaré una denuncia por intento de estafa y apropiación indebida. Si no lo haces, miré la pantalla, todo esto irá directamente a la policía. Ante pruebas irrefutables, y bajo la mirada acusadora de decenas de personas, Javier no tuvo escapatoria. Temblando, cogió el bolígrafo y firmó la demanda. Una firma que ponía fin a mis 10 años de infierno. Tras la humillante confrontación pública en mi empresa, la familia de Javier se desmoronó. Forzado a firmar el divorcio sin recibir un céntimo de compensación, Javier regresó a su nueva realidad con una mezcla de vergüenza y rabia, pero eso fue solo el comienzo de su infierno. Siguiendo mis instrucciones, el señor Torres envió anónimamente una copia de la grabación sobre el negocio de Pilar a las autoridades de su localidad. Resultó que el maravilloso negocio del que tanto presumía era una red de préstamos de usura y captación ilegal de fondos. La policía inició una investigación de inmediato. La casa de mis ex-suegros en el pueblo fue precintada. Pilar, la mujer arrogante y altiva, se convirtió de la noche a la mañana en una delincuente que se enfrentaba a una posible pena de cárcel. Lucía, la astuta cuñada, tampoco se libró. La grabación y la vergonzosa historia de su familia llegaron, de alguna manera, a oídos de la familia de su rico prometido. La familia del novio, gente de principios, anunció inmediatamente la cancelación de la boda. No podían aceptar a una nuera con una moral tan depravada y una familia de estafadores. Lucía lo perdió todo. La oportunidad de ascender socialmente y el respeto de todos sus conocidos, convirtiéndose en el hazmerreír del pueblo. Pero quien sufrió las peores consecuencias fue Javier. El escándalo en mi empresa se extendió como la pólvora. El director de la empresa de Javier, al enterarse de que un empleado suyo era infiel, abandonaba a su mujer enferma y conspiraba para robarle, se enfureció. No lo despidió de inmediato, pero lo degradó a un puesto sin importancia, quitándole todos los beneficios. De una posición cómoda, Javier pasó a hacer tareas menores, soportando las miradas de desprecio de sus compañeros. Y por si fuera poco, el marido de Laura, su amante, al descubrir la infidelidad, fue a buscar a Javier a su trabajo. Era un hombre corpulento y tatuado. Sin mediar palabra, le dio una paliza brutal en la puerta de la empresa. Javier acabó con la cara amoratada y un brazo roto, tirado en la acera ante la indiferencia de los testigos. La familia de Javier, que siempre se había considerado superior mientras vivía de mi dinero, quedó destrozada. Deudas, cárcel, desempleo y humillación. El karma les devolvió todo el daño que habían causado de una sola vez. Me enteré de todo esto a través de Elena. No sentí alegría ni compasión, solo una profunda serenidad. Era el precio que tenían que pagar por su avaricia, su crueldad y su inhumanidad. Cada uno cosecha lo que siembra. La ley del karma nunca falla. Yo, por fin, era libre.
El divorcio se tramitó rápidamente. Ya no tenía ningún vínculo con esa gente. Un nuevo capítulo de mi vida, una página en blanco sin las manchas de la mentira y la traición, estaba a punto de comenzar. Tras el divorcio, puse a la venta el apartamento de lujo, un lugar cargado de demasiados malos recuerdos. Gracias a su ubicación y a que estaba prácticamente nuevo, se vendió rápidamente y por un buen precio. Con una suma considerable en mi cuenta, no sentí alegría, solo la certeza de haber cortado por lo sano con el pasado. Utilicé parte del dinero para comprar un apartamento más pequeño y acogedor en una zona tranquila. Solo 2 habitaciones, un salón cocina y un balcón soleado. Lo decoré yo misma, a mi gusto, con tonos blancos y verde menta que transmitían calma y serenidad. Puse una mecedora de mimbre en el balcón, donde cada mañana me sentaba a tomar un café y leer un libro, sintiendo una paz inmensa. Pero sabía que las heridas del alma no se curan solo con un cambio de casa. Busqué la ayuda de un terapeuta. Las sesiones con él me ayudaron a liberar muchas emociones negativas reprimidas. Aprendí a afrontar la traición, a perdonarme a mí misma por mi ceguera pasada y, lo más importante, a quererme de nuevo. Mi carrera también dio un gran salto. Lejos de perjudicarme, el escándalo con la familia de Javier hizo que mis compañeros y superiores me respetaran aún más por mi fortaleza y determinación. Sin embargo, sentía que necesitaba un cambio aún mayor. Justo entonces, una empresa de cazatalentos se puso en contacto conmigo. Me ofrecieron el puesto de directora financiera, CFO, para una gran multinacional con sede en Singapur. El sueldo y las condiciones eran excepcionales, pero lo que más me atrajo fue la oportunidad de trabajar en un entorno nuevo, en un país nuevo. Acepté sin dudarlo. Era justo lo que necesitaba, un comienzo desde cero, en un lugar donde nadie me conocía y nada me recordaba al pasado. Antes de volar a Singapur, organicé una pequeña fiesta de despedida con Elena. Nos sentamos en un bar en una azotea, contemplando la ciudad de noche. Así que te vas a convertir en una alta ejecutiva en el extranjero. Enhorabuena, dijo Elena, levantando su copa. Gracias a ti. Sin ti, no sé si habría podido superar todo esto, le dije con sinceridad. No digas eso. Todo lo has conseguido tú por tu fuerza. Elena me miró con orgullo. Mírate ahora. Segura, guapa, exitosa, completamente diferente de la mujer cansada y resignada de antes. El divorcio ha sido tu mejor medicina. Me reí. Es verdad. El divorcio no es el final. Es la puerta a una nueva vida. Brindamos juntas por un nuevo comienzo. Las luces de la ciudad brillaban a nuestros pies como miles de diamantes. Sabía que mi futuro sería igual de brillante. Singapur, allá voy. La vida en Singapur era ajetreada pero emocionante. El entorno laboral, profesional y dinámico me absorbió por completo, sin dejarme tiempo para pensar en el pasado. Me adapté rápidamente y demostré mi valía. Sin embargo, después de las largas jornadas de trabajo, sentía un cierto vacío. Me di cuenta de que necesitaba un nuevo hobby, algo que me ayudara a relajarme y a encontrar una alegría sencilla. Y así, por casualidad, encontré una clase de repostería francesa cerca de casa. Me apunté sin pensarlo. La clase no era grande, apenas 10 alumnos, la mayoría mujeres, pero entre ellas había un hombre. Destacaba no solo por ser el único, sino por su aspecto elegante y su trato cálido. Era alto, con un rostro de rasgos masculinos, pero con una mirada muy amable. Durante la primera clase, en la que preparamos un tiramisú, yo era un desastre montando la nata. Él, que estaba en la mesa de al lado, se acercó con una sonrisa y me indicó con suavidad: tienes que batir en la misma dirección y a un ritmo constante para que la nata quede esponjosa y firme. Seguí su consejo y efectivamente funcionó. Me giré para darle las gracias. De nada, soy Adrián, encantado, dijo, tendiéndome la mano con una sonrisa amable. Yo soy Sofía. Resultó que Adrián era arquitecto. Me contó que se había apuntado a la clase porque la repostería era su pasión desde niño. Le gustaba la precisión, el detalle y la creatividad que requería hacer postres. Encontramos rápidamente una conexión. Ambos éramos perfeccionistas en nuestro trabajo, pero encontrábamos la relajación en las cosas pequeñas y delicadas. Las clases de repostería pasaban volando. A menudo nos poníamos juntos para hacer croissants, macarons de colores. La amabilidad, la delicadeza y el humor de Adrián hacían que me sintiera muy a gusto con él. Nunca me preguntó por mi pasado, simplemente me trataba como a una nueva amiga. Una noche, después de clase, recibí una llamada de un número desconocido de España. Contesté. Una voz, familiar y repugnante, sonó al otro lado. Sofía, soy yo, Javier. Estuve a punto de colgar,
pero algo me detuvo. La voz de Javier ya no era arrogante ni agresiva, sino temblorosa y patética. Yo te pido por favor, ¿podrías prestarme algo de dinero? Han detenido a mi madre. La casa está precintada. Me dieron una paliza y me rompieron un brazo, y he perdido el trabajo. No, no me queda nada. Te lo pido por los años que estuvimos casados. Escuché en silencio, sin la más mínima emoción. ¿Los años que estuvimos casados? ¿Todavía tenía la desfachatez de mencionar eso? ¿De dónde has sacado mi número? Pregunté con voz gélida. Se lo pedí a Elena, balbuceó. Solté una risa seca. Que no te quede nada es culpa tuya y de tu familia, y yo tampoco tengo nada para ti, ni un céntimo. Dicho esto, colgué y bloqueé su número para siempre. Fue su última súplica y mi última negativa. El pasado por fin había quedado atrás. Volví al pastel de chocolate que estaba preparando, sintiendo una paz inmensa. Un año después, mi vida había encontrado un rumbo de tranquilidad y éxito. Mi trabajo en Singapur no solo me proporcionaba un alto nivel de vida, sino también respeto y oportunidades de crecimiento ilimitadas. Hice nuevos amigos, tanto españoles como locales, con los que salía de vez en cuando. Mi relación con Adrián seguía siendo una amistad pura y sencilla. Continuábamos yendo a clase de repostería, compartiendo historias sobre el trabajo y la vida. Era un amigo maravilloso que siempre me hacía sentir segura y comprendida. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Ya no me sentía sola. Al contrario, amaba mis momentos de soledad, la libertad de hacer lo que me apetecía. Me di cuenta de que la felicidad no tiene por qué venir de un hombre. La felicidad nace de la libertad del alma, de saber quererse y valorarse a una misma. Para recompensarme por un año de duro trabajo, decidí hacer un viaje que llevaba tiempo planeando, a los picos de Europa. Quería recorrer sola sus sinuosas carreteras, contemplar la majestuosidad de las montañas y sentir la libertad absoluta. Volé de Singapur a Madrid y desde allí tomé un autobús. Alquilé una moto, me eché la mochila al hombro y comencé mi aventura. El viento en mi pelo, el sol dorado sobre los valles verdes, el aire puro de la montaña, me llenaba de una nueva vitalidad. Recorrí desfiladeros imponentes, me detuve en pueblos con encanto, hablé con la gente sencilla. Todas las cargas y las penas del pasado parecieron desvanecerse, arrastradas por el viento de las cumbres. Ahora solo existía una Sofía completamente nueva, libre y orgullosa. Una tarde, al atardecer, mientras descansaba en una pequeña terraza con vistas en un pueblo de montaña, contemplando los últimos rayos de sol teñir de oro el paisaje, una voz familiar sonó a mi espalda. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Me giré y me quedé atónita. Era Adrián. También iba vestido para la aventura, con una cámara de fotos en la mano y la misma sonrisa amable y cálida de siempre. Adrián, ¿qué haces tú aquí? Pregunté, sorprendida. Lo mismo que tú, supongo. Buscando un poco de inspiración y de paz, sonrió y se sentó en la silla de enfrente. No esperaba encontrar a una compañera de clase aquí. Nos quedamos sentados juntos, en silencio, contemplando el espectacular atardecer que se desplegaba sobre las montañas. El crepúsculo de hoy era inusualmente brillante y magnífico. No parecía un final, sino la promesa de un amanecer aún más radiante. No sabía qué nos depararía el futuro a Adrián y a mí, pero ya no importaba. En ese preciso instante, sentada allí, bajo esa luz, junto a un buen amigo, sintiendo la libertad y la paz en mi alma, para mí, eso ya era la felicidad completa. Un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo de libertad y esperanza, acababa de empezar.